Cambio de última hora del IRS para hacer sus taxes 2023. El IRS extiende los plazos de presentación de impuestos hasta la fecha 16 de octubre, y esto va dirigido para miles y millones de contribuyentes. El día de impuestos es el 18 de abril en este año, pero ahora los contribuyentes que pertenecen a áreas de desastres, en la mayor parte California, Alabama y Georgia, tienen hasta la fecha 16 de octubre para presentar varias declaraciones de impuestos federales que son individuales y comerciales, y al mismo tiempo también poder realizar su pago de impuestos. Vamos a estar viendo esta propuesta que nos realizó el IRS recientemente, y también estaremos viendo el calendario de reembolso de impuestos del IRS en este año 2023. ¿Cuándo recibirá su depósito o su cheque? Los declarantes de impuestos están muy ansiosos por saber si es que van a recibir un pago por reembolso de impuestos y cuándo es que estaría llegando. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que actualmente está muy actualizada. El IRS pospuso previamente la fecha límite hasta el 15 de mayo para estas áreas. Pues bueno, el IRS está ofreciendo alivio a cualquier área designada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en estos 3 estados. Actualmente hay 4 declaraciones elegibles diferentes, y las fechas de inicio y otros detalles varían para cada uno de estos estados. La lista actual de localidades elegibles y otros detalles para cada desastre siempre están disponibles en la página web del irs.gov en la sección Alivio de Desastres. Este alivio adicional prácticamente lo que hace es posponer la fecha hasta el 16 de octubre, varios plazos de presentación y de pago de impuestos, incluidos los de la mayoría de las declaraciones individuales y comerciales del año calendario 2022. Entre esto, incluye lo que serían las declaraciones de impuestos sobre la renta de las personas físicas, las cuales vencen originalmente el 18 de abril. Luego tenemos varias declaraciones comerciales. Normalmente estas vencen el 15 de marzo y el 18 de abril. Y por último tenemos declaraciones de organizaciones que son exentas de impuestos, que normalmente estas deberían estar venciendo en la fecha 15 de mayo. Entre otras cosas, esto significa que los contribuyentes elegibles también tendrán hasta el 16 de octubre para hacer sus contribuciones del año 2022 a sus cuentas IRA y también a las de ahorros para la salud. Además, los agricultores que opten por no realizar pago de impuestos estimados y normalmente presenten sus declaraciones antes del 1 de marzo, ahora tendrán hasta el 16 de octubre de este 2023 para presentar su declaración del 2022 y pagar cualquier impuesto adeudado. La fecha límite del 16 de octubre también se aplica al pago de impuestos estimados para el cuarto trimestre del 2022, el cual originalmente vencía el 17 de enero de este 2023. Esto significa que los contribuyentes prácticamente pueden omitir este pago y en su lugar deben incluirlo con la declaración de impuestos del 2022 que presenten, o antes del 16 de octubre. La fecha límite del 16 de octubre también se aplica a los pagos de impuestos estimados del 2023, que normalmente estos vencen el 18 de abril, el 15 de junio y el 15 de septiembre. También entran el 30 y 31 de julio. La página de alivio de desastres del IRS tiene detalles sobre otras declaraciones, pagos y acciones que son relacionadas con impuestos que califican para el tiempo adicional. Los contribuyentes en las áreas afectadas no necesitan presentar ningún tipo de papeleo de extensión, tampoco necesitan llamar al IRS para poder calificar para este tiempo extendido. El IRS proporciona automáticamente la presentación y el alivio de multas a cualquier contribuyente que tenga una dirección registrada en el IRS, ubicada en esta área del desastre. Por lo tanto, los contribuyentes prácticamente no necesitan comunicarse con la agencia para poder obtener este alivio. Sin embargo, si un contribuyente afectado recibe un aviso de multa por presentación tardía o un pago atrasado del IRS,
que tiene una fecha de vencimiento de depósito, que sea de pago o de presentación original o extendida, que esté cayendo dentro del periodo de aplazamiento, pues allí sí el contribuyente debe llamar al número que figura en el aviso para solicitar la multa y disminuirla. Además, el IRS trabajará con cualquier contribuyente que viva fuera del área de desastre, pero que cuyos registros, que son necesarios para poder cumplir con una fecha límite que ocurra durante este periodo de aplazamiento, se encuentren en el área afectada. Los contribuyentes que califican para el alivio que viven fuera del área de desastres pueden comunicarse también con el IRS. Esto también incluye a los trabajadores que ayudan con las actividades de socorro que estén afiliadas a un gobierno reconocido o a una organización filantrópica. Las personas y empresas en una área que sea de desastre declarada por el gobierno federal, que sufrieron pérdidas que son relacionadas con este desastre y que no sean aseguradas o no reembolsadas, pueden optar por reclamarlas dentro de su declaración del año en el cual ocurrió esta pérdida, o también en la declaración del año anterior. Para esto puede consultar con la publicación 547, que es accidentes, desastres y robos, para poder obtener más detalles en específico. Ahora hablaremos sobre el calendario de reembolsos de impuestos del IRS en este 2023. ¿Cuándo usted va a recibir su depósito o su cheque de reembolso de impuestos? Los declarantes de impuestos están muy ansiosos por saber si es que van a recibir un pago o un reembolso de impuestos y en qué fecha prácticamente estaría llegando este cheque. Presentar una declaración de impuestos lo antes posible es la mejor manera de asegurarse de que su declaración se procese con prontitud. El IRS revisa decenas de millones de declaraciones de impuestos todos los días, y esto los hacen por orden de llegada. Por lo general, el IRS puede distribuir un reembolso de impuestos dentro de prácticamente los 21 días hábiles, siempre y cuando que la declaración sea presentada, escuche bien, electrónicamente. Esto es muy importante de realizar. Aquellos que presenten su declaración de impuestos en papel pueden tener que esperar por lo menos hasta 6 meses para recibir su reembolso. Es mucha la diferencia de tiempo entre una opción y la otra. ¿Cómo podemos verificar este estado de declaración de impuestos? Bueno, el IRS tiene una herramienta muy conocida y que nosotros tenemos el link en la descripción, llamada ¿Dónde está mi reembolso? Usted puede acceder a esta herramienta totalmente gratuito y se puede acceder en línea. Esto permite a los contribuyentes verificar el estado de su reembolso luego de que usted proporcione lo que es su número de seguro social, el total del reembolso y su estado civil para efectos de la declaración de impuestos. La información está disponible prácticamente 24 horas todos los días, todas las semanas, después de que usted obviamente haya presentado su solicitud. Otro buen uso de esta herramienta son sus notificaciones, ya que si hay un error con esta aplicación, lo que permite a los archivadores es realizar cambios rápidamente en sus declaraciones de impuestos. Esto prácticamente requiere que su declaración sea enviada obviamente electrónicamente, esto en lugar de papel. Como ya escuchamos, es 1000 veces mejor enviar su declaración de impuestos electrónicamente que en lugar de papel. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos profundamente que se hayan quedado hasta este final del video. Es muy importante para nosotros que esta información que les estamos dando sea de buen uso, que les sea de utilidad para usted. Lo invitamos a que participe de nuestro canal, se suscriba a este canal, active la campanita, comparta este video con sus amigos en sus redes sociales para que esta información sea mucho más útil para muchas más personas. También es importante que nos dejen sus opiniones, sus dudas en las cajas de comentarios. Nosotros vamos a hacer lo máximo posible por responder rápidamente. Recuerden que tenemos la pestaña Comunidad, donde ustedes pueden también
participar y encontrar información mucho más relevante sobre muchos temas como ser el seguro social, el tema de cupones de alimentos, los alivios estatales y los últimos anuncios del IRS. Les agradecemos por haber visto este video y nos vemos en el próximo.